a otra entrega de sondeo. Como anunciamos ayer, tenemos la grata presencia en el día de hoy del doctor Juárez Castillo. Por él vamos a pasar revista a todas estas cosas de carácter institucional que a nosotros nos preocupa o a un sector importante del país le preocupan. Es una pena que no sea todo el país, porque hay cosas que nos atañen a todos, cosas que nos pueden fuñir a todos, pero como que nada más le duele a una parte. Hay muchos como el tema migratorio, por ejemplo, a veces las travesuras que se hacen con los aspectos institucionales, ese tipo de cosas, como que nada más le duele a una parte del país. No debería ser así. Pero bien, es necesario que tracemos una cultura, o nos propongamos trazar una cultura o transitar una cultura constitucional, de respeto por la ley, de respeto por la institucionalidad. Y en ese sentido, respeto por la Constitución, que no es verdad que es un pedazo de papel. Para algunos podrá serlo, pero no lo es. Y en la medida en que haya defensores de la misma, pues más lejos se ponen las posibilidades de que se pueda relajar con la Constitución o con la vida institucional del país. Hay varias cosas interesantes, cosas que están latentes y pendientes, algunas que están en suspenso, y otras que son recurrentes y que alguna gente, algunos intereses o algunos voceros las traen por las greñas recurrentemente porque les interesa mantener esos temas vivos, no acabarlos de enterrar o sepultar, ¿no? Mantenerlos vivos ahí como una especie de espada, no sé para asustar a quién, pero bueno. Sin embargo, yo quiero darle la bienvenida y saludar a Juárez con un tema nuevo, como nos gusta siempre, que está sacadito del horno. Tiene que ver también con, en este caso, con aspectos impositivos que tienen que ver con los bolsillos de la gente. Yo soy de los que creo que hay que pagar impuestos, ok, pero los impuestos son odiosos. Entonces, sobre esa base hay que ser cuidadoso, sobre todo si hay gente que no paga nada, o que tiene mucho y no paga nada, o evade mucho. Entonces hay que ser cuidadoso. En un momento determinado, justamente por una carrera o una actitud de recaudación del gobierno, se estableció que una especie de alcancía que tenían sectores de la clase media y a veces media baja, tenía un par de apartamentos, en vez de gastar el dinerito en otra cosa, le compraba un inmueble aquí, otro allí, y vivía de eso, de lo que eso producía, el alquiler. Pero ¿qué resulta? El alquiler o la venta para... O la venta en un momento dado. ¿Qué resulta? Que después, en el cambio de las reglas de juego, el tener más de 2 bienes, de cuántos inmuebles, se convirtió en un dolor de cabeza. Aquí hay gente que está pagando unos cuartazos. Tenía un amigo, lo tengo un amigo, en una vivienda por ahí por Arroyo Hondo, que en algún momento se la logró alquilar a la embajada, cuando se mudaron por ahí arriba de Estados Unidos, pero eso era un dolor de cabeza, tenía que pagar todos los años un paquete de cuarto, entonces ahí se la alquilaba porque era mucho el alquiler y tenía ese dolor de cabeza en la cabeza. En vez de tener un alivio. Un alivio era un dolor de cabeza. Entonces, bueno, después ahora se juntó el asunto y juntan los 2 o 3 bienes que se pueda tener y eso hace una suma que se convierte también en un dolor de cabeza. Entonces mucha gente comenzó a salir de lo que tenía, y eso afectó, por más que se quiera decir que no, la industria de la construcción. Porque esa era una forma, tú tenías tu ahorro en esa casita o ese apartamentico que tú comprabas, pero el que lo vendía movía la economía de una forma u otra. Claro, claro. Ahora no, eso se frizó y bueno, elefantes blancos ahí, que loco por salir de ellos.
Pero ahora parece que el asunto va a ser peor. El presidente mandó, para los fines fue un oficio, eso no fue un proyecto. Preparó un documento, lo mandó al presidente del Senado. Ahí va esta iniciativa, prepárense un proyecto, vamos a cobrarle hasta la vacinilla que tenga todo el mundo en su casa. Hay mucha desinformación o ninguna información sobre ese tema, pero hay mucha preocupación. En otras circunstancias, en otros tiempos, eso eran temas que tumbaban gobierno. Eso tumbaba un gobierno. Yo recuerdo cuando se quiso hablar aquí del IVA. No fue a ninguna parte, porque eso iba por allá, pero traerlo aquí. Y no es que no se pague impuestos, sino que dentro de los muchos que ya se están pagando hay que ser cuidadosos. Y si esos impuestos que se quieren buscar es para pensar en pagar la deuda externa y pagar los bonos que se colocan a cada rato, todo ese, hay que ser más cuidadoso todavía. Entonces, como no se sabe tanto de eso, pero sí ya hay mucha preocupación regada en la calle, yo quisiera, Juárez, que nos diera tu opinión en esa dirección, que es el tema nuevo que hay en el tapete, para que después, pero un tema nuevo que es económico, impositivo, pero que tiene un tremendo trecho de componente político. Entonces, para que nos metamos justamente después de ese tema en la parte propiamente en la parte constitucional. Constitucional. Sí, muy buenas tardes a ustedes, amigos, y a todos los amables televidentes. Muy complacido de estar de nuevo en este programa, después de un largo sabático, diríamos, con motivo de, recuerden que yo soy abogado 24/7 y los tribunales son muy reclamantes definitivamente. Entonces, las participaciones en programas de televisión, luego de la campaña y luego del proceso electoral del 16, básicamente pasaron a ser de muy mínima participación. Pero con esta gentil invitación a este programa tan querido y de tanta tradición, podemos, y sobre todo que se va a tratar de asuntos eminentemente jurídicos, me siento muy complacido de poder participar en él y contribuir en la medida que pueda con el entendimiento público. El tema de la posible, lo que le llaman sincerización patrimonial, es una especie de proyecto de ley de sincerización patrimonial amnistiada. Lo primero que se me presenta a mí es, como a mucha gente, es la imposibilidad de poder emitir una opinión concreta porque no conocemos realmente el proyecto. Hay poca información. Bueno, por lo menos la que pasa al público es la que está en los periódicos. Entonces, para un abogado, sobre todo de mucho ejercicio como yo, hablar sobre un expediente que no conozco en la particularidad es un poquito improvisar. Yo sí te puedo plantear o les puedo plantear lo que son conceptos generales de lo que puede estar gravitando en esa iniciativa, porque uno vive enterado de cuáles son las causales que pueden tener esos impulsos legislativos. Había una necesidad, y la hay, de hacer una especie de amnistía que permita regularizar una serie de situaciones que en el pasado existían o existen actualmente con motivo de distorsiones de nuestra vida económica general como pueblo y de las ilegalidades en que el mismo sistema puede conducir a que gran parte de la población esté irregular en muchas de sus obligaciones fiscales. Yo diría que quizás a través de los años, de las décadas, un sistema impositivo que tiene distorsiones serias, por ejemplo, existe una fiscalidad literal en ley que es altísima. Sí. Es decir, estamos hablando de los porcentajes de participación impositiva que establece la ley en general, por décadas, no ahora, por décadas. Y el anticipo son enormes. Entonces, lamentablemente, eso ha hecho, a través de los años, no es que esté bien, pero ha sucedido que una gran parte de la población
ha buscado mecanismos de que eso no se produzca, porque las distorsiones económicas en el día a día de sus negocios la sacarían prácticamente de competencia. Entonces las reglas de la competencia comercial e industrial quizás han puesto que el aspecto fiscal como una especie de cenicienta de la norma, que no debiera ser, pero es. Entonces cuando uno brega con una situación real que dista tanto de la situación legal, ajustar la situación real a la situación legal no siempre es posible, sí, o no siempre es practicable. Entonces, por ejemplo, cuando se complica o se expande a las leyes que tienen que ver con la protección de el famoso flujo económico que puede servir al terrorismo, al lavado de activos, etcétera, que entonces vienen otros ingredientes de fiscalización, que ya no es la fiscalización para fines de pago de impuestos, sino la fiscalización para ver cómo se puede mantener a raya los capitales que puedan impulsar al terrorismo o al crimen organizado en sentido general. Vale, pero hasta ahí, el asunto hasta ahí está bien. Ahora, el tema está... Ahí es que voy a aterrizar. Que hay una serie de gente de esos negocios que tienen cosas malavidas o productos que pudieran incorporarlas y legalizarlas ahora. Por eso es. Mientras tanto, les pueden hacer la vida imposible a gentes que tienen pequeñas cosas por ahí que no están pagando. Bueno, pero cuando el que tenga un terreno, el que tenga un solario, el que tenga qué sé yo, le pongan a pagar por todas esas cosas unos cuartos por algo que no está generándole nada, correcto, entonces le van a crear un gran problema. Por eso te digo que ahí es que está lo que le llaman la particularidad de la legislación. Si uno no sabe específicamente cuáles son los términos, lo que haría sería especular. El Estado puede en este momento hacer ese esfuerzo, obviamente, cortar pisando que en esa sombrilla no se legalice precisamente lo que se ha querido tratar de evitar. Por ejemplo, la sincerización patrimonial tiene que tener algún mecanismo de fiscalización de que no se trata de dinero sucio. Es una justificación. Seguro, porque imagínate, sería una manera de darle, obviamente, ahí está el punto, que quizás los capitales de esa naturaleza ni siquiera se acogen a ese tipo de porque no hay manera de justificar. De justificar eso. Entonces, quién sabe si la ley tiene algún mecanismo que permita disgregar cuál es el patrimonio que está no declarado, pero que no tiene un origen, diríamos, pecaminoso, delictivo, del otro que sí lo tiene. Entonces, habría que ver la ley en particular. Pero aparte de eso, de lo que podría ser la sincerización patrimonial, está sobre el tapete el asunto de una amnistía fiscal que permita... Sí, es una amnistía de 9 meses, pero que de todas maneras que permita también enganchar una especie de... Porque ahora... el delito fiscal se ha hecho parte de la propia legislación. No, y está la ley antiterrorista. Así es. En consecuencia, yo creo que el esfuerzo como sociedad lo debe de hacer. Es más, una ley como esa... es correcto. Una ley como esa, como la ley de lavado, tenía necesidad de una moratoria. ¿Por qué? Porque son leyes que vienen a regular... Pero no se aplicó. Correcto, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dicta... ponen en infracción, las leyes se supone que tienen que poner en infracción a una ínfima parte de la sociedad. Claro. No pueden poner en infracción al 80% de la sociedad, porque entonces son leyes totalmente, no responden a lo que puede ser el impulso social de organizar la colectividad. Al contrario, distorsionan mucho más. Entonces, si se usa con fines de extorsivos, peor. Porque, por ejemplo, en los años, cuando los gánsteres crecieron en Chicago, Al Capone lo que tenía registrado era una floristería en Cicero. Así es. Pero por ahí fue que lo agarraron. Entonces, aquí puede ser una gente que tenga una discoteca como su negocio, pero resulta que tiene una villa de 6 estrellas
en Punta Cana, otras cosas. Entonces, ya esos son los casos que deberían perseguirse. Pero yo creo que primero lo recomendable sería que lo que está en el Congreso se revele de una vez, en detalle. Yo creo que debe de informarse. Pero que parece que en el para Congreso, socializarse. Parece que en el Congreso no había nada, porque no fue el oficio nada más que se mandó. O se mandó yo creo proyecto. No hay un proyecto. Bueno. No hay un proyecto con todas las de la ley. Bueno. Claro, eso no es eso quizás lo que ha salido en la carta de remisión. Pero yo creo que es una iniciativa interesante, lo que hay que ver los detalles, para uno poder opinar con cierta conocimiento de causa, ¿no? Vamos a ver entonces hasta dónde llega eso y hasta dónde llegamos, hasta dónde soporta. Sí, porque tu preocupación de que hay una política fiscalista, mucha gente lo está sintiendo y lo está sintiendo. No, porque es que hay una política fiscalista y se le está todo a profesionales liberales y se le está aplicando a gente que no puede pagar en un momento determinado. Mire que usted tuvo un ingreso de que te mandan de allá para acá. Sí. Tú fuiste víctima de una situación. Soy. O sigue siendo. Todavía. Que mira que usted me tiene con la soga arrastre. Debió pagar. Pero por favor, entonces bueno, vamos a hacer la primera pausa para no mezclar una cosa con la otra. Exacto. Y entonces de allá para acá nos metemos directamente en el tema constitucional. Que ese sí tenemos las sentencias en las manos. Exacto. Vamos arriba y volvemos con el doctor Juárez Castillo, que es nuestro invitado de hoy. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana.
Y lo haremos para escuchar al pueblo. Lo haremos para aprender del pueblo. Y a partir de ahí, iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, 1 millón y contando. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el licenciado Juárez Castillo y justamente hablábamos del tema constitucional. Bueno, el elemento nuevo que tenemos en ese sentido, manoseado por un ingrediente nuevo, que fue la sentencia que finalmente emitiera recientemente el Tribunal Constitucional, donde cierra puertas y compuertas y ventanas a el tema de reelección en función del transitorio aquel que... Transitorio vigésimo de la que se le puso a la Constitución en un momento determinado donde la reelección estaba prohibida. Justamente esta mañana oía al señor Monchi Fadul decir que bueno, que a un ciudadano que le están impidiendo, bueno, pero es que estaba impedido. Y esa fue la modificación para favorecer a alguien en perjuicio de 10 millones. Entonces no fue que usted lo están perjudicando ahora, fue que lo beneficiaron antes. Y entonces, bueno, comenzando por ahí, entonces el tribunal tomó una decisión que algunos sectores entienden que fue una decisión institucional, saludable, oportuna, y que robustece la tranquilidad institucional de este país. Cierto. Entonces me gustaría una opinión y seguir entonces desarrollando otros aspectos. Como no, mira, esa sentencia es, en mi opinión, una de las sentencias más oportunas y más terminantes en lo que le llaman la cultura de protección de la supremacía de la Constitución. Si el Tribunal Constitucional ha cumplido en una forma ejemplar su misión de proteger la Constitución. ¿Por qué te digo que es de protección a la Constitución? Porque había desde hacía tiempo intentos en que la Constitución no cuenta para las iniciativas hasta legislativas y con mucho menos cuenta para las iniciativas ejecutivas. Por ejemplo, la ley de partidos. Todo el mundo se argumentó con las sentencias en las manos. Estas primarias abiertas fueron decididas por la Suprema Corte de Justicia en el 2005 con un fallo que en virtud del artículo 277 de la Constitución no es revisable, inconstitucional. Eso se recordó 50.000 veces. ¿Cómo puede seguir el Congreso en adelante, por Dios? Y no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque ya era hora de que el Constitucional, porque esa era una vertiente, la otra vertiente es el aborto, por ejemplo. Sí. Señores, la Constitución prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, por una sencilla razón. Dice, la vida es un derecho y está protegida desde la concepción hasta la muerte. ¿Cómo se le va a ocurrir a nadie meter nada en el Congreso como ley que vaya contra eso? Yo no te digo modificar la Constitución. Pero no a través de una ley. Si modifican la Constitución, no hay por dónde coger. Es más. Pero querían meterlo a través de una ley. Lógico. ¿Qué significaba eso? Darle al Ejecutivo o a las cámaras o a los jueces el derecho que no de cualquierizar la Constitución. Exacto, y un derecho que no tiene. Yo te pido el aborto. Situarse por encima de la Constitución. Y yo te enseño la Constitución y tú te ríes. Exacto. ¿Qué es eso? Yo te digo, vamos a hacer primarias abiertas y yo te enseño que hay una sentencia de a todo esto, y yo me río. A todo esto, Juárez, se mandó las 3 causales aquellas. Hubo una iniciativa del Ejecutivo proponiendo al Congreso
que finalmente fue rechazada ya. Pero no solamente el Ejecutivo, el coro que le hicieron las ONG y las demás, como si se pudiera hablar de eso. Claro. Señores, no se puede hablar de eso porque la Constitución lo prohíbe, punto. Independientemente. Y entonces estos grupitos cogían para el Congreso a cada rato a hacer bulla, por eso hizo muy bien la iglesia. Pero yo hubiera apoyado cualquier iniciativa de protesta si lo que dijeran esos grupitos era: le pedimos al Congreso que modifique la Constitución que dice que es de la Concepción para que se permita. No, bueno, cada país puede hacer eso. Nosotros pudiéramos modificar nuestra Constitución. Lo que yo no puedo de fresco, pararme con un cartelón a decirle al Congreso que viole la Constitución. Claro. Y lo digo con el pecho inflado. Entonces ya se había hecho por múltiples caminos una práctica en que la Constitución, olvídate, como fue tan modificada en una forma tan anómala en el 16, con el mal sabor de que le pasamos rodillo, había quedado la idea. Por ejemplo, aquí habla la prensa, empezaba a hablar de la postulación del presidente Medina, como si pudiera ir a las elecciones. Pero de la manera más natural. No, y del aplastamiento, es decir, Juárez, también del aplastamiento de los componentes del Tribunal Constitucional, como si nada, sí, vamos a poner a fulano, a mengano. Pero antes de eso, lo que te quiero decir, que por qué usted decía que la sentencia había sido oportuna, porque ya era hora que el órgano que estaba constitucionalmente designado para protegerla dijera: a la Constitución hay que respetarla, porque ya era recurrente la práctica. Se hizo tan recurrente y tan obscenamente increíble cuando se impulsa una acción ante el mismo Constitucional. Claro. Sí. Señores, qué audacia. Y de alguien que se supone que no tenía calidad y que en principio se dijo, bueno, como el hombre no tiene calidad, no, pero es que la sentencia no tiene que ver con la calidad, se va al fondo del asunto. La sentencia no rechaza la acción porque fue hecha por una persona sin calidad. No, exacto. Rechaza la acción porque es subversiva. Exacto. Y lo dice textualmente. Porque no se puede atacar a la Constitución. ¿Qué significaba eso? Ese es el intento mayor que yo he visto de cualquierizar a la Constitución. Porque pedirle al mismo tribunal, que según la Constitución está obligado, y es su misión y su razón de ser, proteger la Constitución, que declare nula una parte de esa Constitución, es implosionar la Constitución, pero implosionar al órgano también. Sí. Oye bien. Que lo hubiese delegitimado. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Pero perdóname, que el autor, entonces, cuando ve que el asunto no va a prosperar, o supone él, entonces él retira entonces el constitucional dice, no, es que eso no es de orden público. Él la volvió a no, después que ya el tribunal dice, no, es que ya estamos apoderados y no vamos a aflojar esto porque esto es de interés público. Y entonces él vuelve y le echa mano. Incluso quiere que se declare una apertura de debate como si se tratara de un tribunal ordinario. Pero algo peor. En esa acción había una especie de iniciativa doble. Era un tiro, era un ponte por los dos, como decíamos cuando jugábamos. Sí. Era un ensayo, era probar. Un ponte por los dos era que uno le largaba una bolita a una para que le diera a las dos. Una carambola. Eso se llama una carambola en billar. Nos llevamos a la Constitución y nos llevamos al Constitucional. A los dos. Sí. Porque si el órgano que está dispuesto por la Constitución a defenderla dice que la Constitución es inconstitucional, se niega a sí mismo. Claro. Obviamente, pero también ellos soñaron con que un tribunal de esa naturaleza, compuesto con jueces de esa calidad humana, personal, profesional e histórica, se iba a dejar poner de mojiganga, por Dios. Que lo llegaron a decir en la calle. No. Lo llegaron a decir, no, hombre, no. Yo no había visto una sentencia más bien justificada y más luminosamente preparada para decir a la Constitución hay que respetarla. Significa la supremacía de la Constitución, artículo 184.
está por arriba de todo. Nosotros no podemos ponernos de que interpretar. Aquí yo te voy a explicar cuál es el objeto de la acción. Si a alguien le va a tocar a esa Constitución, tiene que ser el Congreso. Y conforme a los artículos 267, y dice la propia sentencia, a 272. Oigan ese último. El 272 es el que dice que cuando versa sobre derechos, hay que hacer un referendo. Exactamente. Es decir, lo que le quiso decir, no nos vengan a inventar con derogar judicialmente la Constitución, que era lo que se quería. Sí, se estaba planteando. Lógico, pero algo peor, después, cuando sale la sentencia, seguían con la tesis. Que todavía era posible. Que era posible ante un tribunal inferior, por Dios. Una especie de rebelión constitucional. Es decir, lo que no pudo el constitucional arriba, o no quiso, o rechazó, porque era un acto subversivo. Sí. Ese tribunal le menciona el artículo 74, que dice, todo acto contrario a la Constitución, subversivo a la Constitución, es nulo de pleno derecho. Pero fíjate, por eso digo que la sentencia tiene una utilidad nacional fundamental. ¿Qué se protege cuando se protege la Constitución de esa forma que el Constitucional la ha hecho? No solamente esa cláusula, se protege el alma de la Constitución. Pero en esa Constitución está la defensa de la nacionalidad dominicana. Claro. Es en virtud de esa Constitución que nosotros hemos podido decirle al mundo, los dominicanos somos los que dicen esa Constitución y las interpretaciones que han hecho nuestros tribunales de esa Constitución. Claro. Si podemos, si fuera nos pueden decir, pero ustedes, aquí dice un tribunal, el mismo que dio la 168, por ejemplo, que puede anular una disposición de la Constitución. Se va todo. Juárez, se va el derecho a la vida también. A propósito de eso, el tribunal lo que quiso fue que se decía, bueno, pero pudo haber dicho que este ciudadano no tenía calidad. Si hubiese dicho eso nada más, siguen presentando incidentes y presentando argumentaciones. Y entonces lo que hizo fue coger esa iniciativa, cogerla como base para elaborar una sentencia fundamentada en todos los elementos necesarios para cuando más bien cerrar la puerta a cualquier otra iniciativa que se pudiera llevar en la misma dirección. Igualito que cuando lo que ocurrió con la sentencia 168-13, que decían, bueno, pero si fue una ciudadana haitiana que elevó una instancia, ¿por qué el tribunal tiene que coger esa ciudadana para resolutar y coger un asunto general? Bueno, porque se quiso cerrar la vía a las posibilidades de cosas parecidas que fueran a presentarse a futuro, resuelto el problema. Y confirmar el precedente que tenía la Suprema Corte igual en el 2005. Claro. También en la nacionalidad. Que ahora pasó también igual, que se fundamentaba en una decisión ya anterior de la Suprema. Estas sentencias tienen lo que le llaman doble, en mi opinión, dos vertientes de autoridad de cosas juzgadas. Juzgada dos veces, o si se quiere, reafirmada. Primero, es conforme al artículo 184, definitiva. Es decir, no admite recursos, ni de apelación, ni de oposición, ni de reconsideración. Es irrevocable. Significa ese tribunal, ni siquiera ese tribunal, la puede revocar. Claro, eso no es revisable ni nada de eso. Olvídate de eso. Que al contrario, sobre el objeto que falló es irrevocable. Ahora bien, se ha dicho que de forma, que no de fondo. Pero oigan este aspecto jurídico, que quizás solamente los abogados que hemos litigado mucho podemos, obviamente, muchos de nosotros podemos ver de inmediato. Hay dos elementos en esa sentencia: irrevocabilidad y carácter definitivo para el caso que falló. Pero es vinculante su precedente a todos los demás poderes y órganos del Estado, incluyendo al Ejecutivo y a todos los demás tribunales. Que era lo que se quería dejar fuera, pero no. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese precedente, ellos lo apoyan, aparte de eso, en el artículo 277 de la Constitución, que dice que las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia como Corte Constitucional antes de la Constitución del 2010. De ahí hacia atrás, no son revisables. No son revisables. Es decir, que enganchó la autoridad de la cosa juzgada de su sentencia como precedente, ya no en el objeto fallado, nada más, como sino precedente. como precedente, en que eso no es revisable después. Que más bien fue una reafirmación o un recordatorio porque ya eso estaba juzgado. Exacto. Ahora, ¿qué juzgó? Y esto es la parte más, cuando decía que los abogados que lo analizamos, podemos verlo quizá el gran público no, pero vamos a explicarle a ustedes qué juzgó. La acción que intentó el señor Fredermindo Ferrera. El ciudadano al fin tiene todo el derecho de hacerla, aunque no tenga ningún tipo de fundamento, lo hizo. No era una acción en declaratoria de inconstitucionalidad cualquiera. Por ejemplo, si el transitorio no hubiera sido parte de la ley de la reforma y lo ponen en la reforma, él hubiera podido decir, ese artículo es inconstitucional por asunto de forma, se violó el procedimiento constitucional para votarlo, sí. o no se leyó el día de la sesión, o el texto era distinto al que decía la ley. Esos son defectos constitucionales del texto en sí. No, él llevó una acción en conflicto de derechos. Claro. Alegando, redactado ese transitorio por el propio presidente de la Asamblea Nacional. Sí, pero oye, pues yo te digo, el objeto fallado, es bueno que el país lo conozca, porque después se quiso hablar de que de tesis muy sofisticadas, de que antinomia y ese tipo de cosas, eso está fallado ya. Porque lo que lleva a Fredermindo en su acción es una teoría de que el transitorio colide con una serie de derechos. Sí. Dice aquí en la página 2. Pero que colide con una serie pero que eso estaba bien y buscaron como una salida a una crisis y buscaron y modificaron pero ya eso es política. Exacto. Yo te estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Sí, pero que la excusa que se pone como que perjudica a una gente ahora fue lo que benefició ayer. En vez de ser una discriminación, es un privilegio. Claro, frente a 10 millones de dominicanos. Porque se le dio un derecho que no tenía en el momento que se eligió. Pero ya ese es el fondo. Eso era lo que ellos querían, que el tribunal se pusiera a averiguar si sí o si no. Sí, y el tribunal le dice que nosotros no podemos hacer eso. Claro. No nos traiga aquí a nosotros ni a ningún tribunal del mundo. No estamos para eso. Que se ponga a disgregar cuál derecho es y cuál no es. La Constitución es y punto. Si ustedes la quieren modificar porque entra en conflicto de lo que ustedes quieran, sometan una reforma. Ajá. Con el problema para los que impulsen eso, que si las reformas las someten, dice que porque viola derechos fundamentales, tienen que ir a referéndum. Sí. Obligado. Es decir, lo que negaban en aquel momento... hay que hacer el referéndum primero. No, el posterior. Nosotros sostenemos que tiene que hacer de dos maneras. Pero la tesis que la Constitución dice es que si la modificación versa sobre derechos fundamentales, que sería lo que ellos sugieren que pasa ahora, que el transitorio hay que quitarlo porque viola un derecho fundamental. Eso hay que someterlo a referéndum en el 272. En la pasada nosotros sostuvimos eso. Y el tribunal, nosotros sostuvimos que no era que violaba un derecho fundamental, sino que interesaba a un artículo que era el 21-2, que es el derecho de elegir y ser elegido. Y que en consecuencia, como lo concernía, tenía que ser sometida a referéndum. Los que no querían el referéndum se fueron a la tesis de que no afectaba derechos. Sí. Para evitar el referéndum. Y ahora afecta derechos. Ahora afecta derechos porque querían que el tribunal derogara constitucionalmente la Constitución. Pero si lo quieren reconducir... Pero si afectaba derechos, ¿para qué lo modificaron ayer? No, entonces es ilegítimo el gobierno. Ajá. Si afectaba, porque no hubo referéndum. Óiganlo bien,
Sí, es un disparate tan grande que si ahora se sostiene que afecta a derechos fundamentales, la reforma del 2015 debió ser sometida en virtud del 272 a referéndum y no lo fue. En consecuencia tiene 2 años gobernando sin legitimidad. Eso es un absurdo, señores, un absurdo total. Una tecla por que donde no, quiera que una tú lo tecla busques. que no se debió tocar. Pero oye el aspecto, y si tú quieres podemos hacer la pausa. Sí, vamos a la para pausa. yo explicarle a los amables televidentes el objeto de la demanda, sobre el cual el Constitucional dijo, no me traigan eso aquí, ni se lo pueden llevar a ningún tribunal del mundo. Vamos a la pausa de nuevo, retornamos con Juárez Castillo, nuestro distinguido invitado de hoy. El tema constitucional. Vamos, volvemos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Bien, seguimos nuestra conversación interesante. Sí. El licenciado Juárez Castillo. Bueno, Fíjense cuál era el objeto descrito en la sentencia que falló el Tribunal Constitucional. Porque se ha puesto, bueno, declaró que no se puede declarar inconstitucional la Constitución. Ese es el dispositivo. Pero ¿de qué estaba apoderado el tribunal para fallar así? De una acción donde le decían, hay contradicción de textos constitucionales, hay antinomia de textos constitucionales. Un problema Decide en favor del derecho de la igualdad. Por ejemplo, decía, pretensiones del accionante. El 15 de febrero del año 2018, la parte accionante depositó en la Secretaría del Tribunal Constitucional una instancia mediante la cual promueve la declaratoria de inconstitucional de la disposición transitoria 20ª de la Constitución Dominicana. Las infracciones constitucionales invocadas por el accionante reposan en el supuesto de que la disposición atacada violaría los artículos 22, que es el derecho de elegir y ser elegido, 39, que es el derecho de igualdad, 68 y 69, que es violación de los derechos fundamentales, 110, que es la irretroactividad, y 124. Es lo que decía, hay antinomia entre esos derechos. Después decía, ellos desarrollan la tesis, incluso la desarrollaron con la propia jurisprudencia colombiana y todas las demás. Sustentaron doctrinariamente la Sí, pero como ejercicio teórico, jamás como una posibilidad, por Dios. Porque era decirle al tribunal, deroga una parte de la Constitución. Pero ellos no le dijeron deroga el transitorio por problema de forma, sino por antinomia de derechos, lo que han estado sosteniendo. Y dice...
Además, esos precedentes que ellos citaban de Nicaragua y qué sé yo, que sí, ¿qué tiene que ver precedentes de por allá a una situación de aquí? Decían ellos, la cláusula 20ª transitoria vulneraría además el derecho constitucional a elegir y ser elegido, decían ellos. Decían, es una garantía constitucional del derecho fundamental de igualdad, el 39, y de los derechos políticos de los ciudadanos dominicanos, el ejercicio del derecho de elección consagrado en el 23. Es decir, ellos ponían al tribunal una contradicción de normas. ¿Qué decide el tribunal? En una forma, yo diría que, para como quien dice, bueno, para que le quede claro qué es lo que nosotros entendemos. Dice, el texto constitucional del 13 de junio del 2015, al igual que el del 14 de agosto del 1994, dispone en forma lo siguiente, y expresa lo siguiente. La reforma constitucional solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá ser jamás suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares, dice el Constitucional ahora. De lo anterior resulta, oigan bien lo que están inventando, que el contenido de la Constitución es inexpugnable por medio de demandas de garantías, que era lo que ellos querían, o mediante el ejercicio de procedimientos constitucionales, que son la acción en inconstitucionalidad, sea por vía directa o por vía difusa ante cualquier tribunal, y el amparo constitucional. Digan, no me traigan eso es inexpugnable. De la lectura del artículo 267 resulta la imposibilidad de que cualquier órgano, óigase bien, cualquier órgano, no nosotros, Tribunal Constitucional. Lo que indica que es vinculante. A todos. A todos. Distinto a la Asamblea Nacional Revisora, modifique la Constitución. Pues permitir que el Tribunal Constitucional o cualquier órgano del Estado, sea ejecutivo, judicial, salvo la Asamblea Legislativa. Para que nadie intente. Nadie, ni antes ni después, o invente. O invente, modifique o anule alguna disposición de la Constitución. Esto sería usurpar el poder constituyente, atentar contra el orden constitucional y democrático, perpetrándose, oigan bien, un golpe a la Constitución. Sí, yo no había visto una cuestión tan terminante del Constitucional, para defensa de la Constitución. Sí. ¿Cómo nos vienen a inventar y que con demandas de antinomia y contradicción de derechos, por Dios, que se lo sometieron a ellos? Sí. Dice más, la actuación descrita anteriormente, oigan bien, entraría en el ámbito de aplicación del artículo 73 de la Constitución, relativo a la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Subviertan el orden constitucional. Dicha disposición reza de la siguiente manera: son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional, por Dios. En otras palabras, esa sentencia dio una especie de palabra final de que no hay manera en el mundo de querer derogar judicialmente la Constitución dominicana. Ni ante el Tribunal Constitucional, ni ante ningún órgano del Estado. Tú la puedes incumplir, pero derogarla jamás. Y menos a costa o con la excusa de que entra en conflicto de derechos. Sí. Ahora, establece referente doctrinario, jurídico, pero al mismo tiempo, esa resolución cierra definitivamente la puerta para que el actual mandatario pueda repostular. Total y absolutamente por la vía judicial. La única posibilidad que él tiene, porque esa sentencia, pues, en virtud del artículo 284, es definitiva. No hay recursos de reconsideración contra eso. No. Y es irrevocable, ellos no la pueden revocar. Y es más, como precedente que el artículo 31 de la ley 138 puede, de la ley 137-11 sobre el procedimiento constitucional, establece que el tribunal puede variar su precedente en el conocimiento de nuevos casos.
después que lo explique en una forma cuál es la diferencia de cambio de un caso a otro. Pero no puede variar su precedente en el mismo caso que falló, claro, que es este caso. Tú no me lo puedes volver a reformular ante otro tribunal, lo mismo. Puede, por ejemplo, que se le presente que venga una acción ahora contra el artículo 50 de la Constitución, que es un artículo distinto. Entonces el tribunal puede decir, pues yo voy a aplicar el mismo precedente que hicimos nosotros. Y si puedo variarlo, tengo que justificar la razón muy fuerte, que en este caso es imposible que la pueda justificar, porque ellos se basaron en el precedente de las sentencias anteriores de la Suprema Corte, que está protegido por un artículo específico de la Constitución, que decía, esas sentencias no se pueden variar ni siquiera como precedentes. Es doble la autoridad de cosas juzgadas. Es decir, que inventar ahora, volverlo a que con el tema de la ley de partido hay un ingrediente pendiente, porque ahí ya había una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, y se supone que hubo una ley aprobatoria recientemente. Por ejemplo, ellos fallaron específicamente en ese sentido. Ellos plantearon lo que le llaman la autoridad de las cosas juzgada constitucional, que fue en virtud de eso que ellos declararon, míralo. Lo de las primarias abiertas. Exacto. Dice aquí. Entonces, esa ley es inconstitucional, Juárez. Que no se ha totalmente. Que no se ha elevado ninguna instancia ante el Tribunal Constitucional. No sé si eso lo van a dejar así, que van a buscar algún bajadero, pero se supone que en materia constitucional o de la Constitución misma no debería hablarse de bajadero. Ya eso debió haber sido objeto de una acción de inconstitucionalidad, como en algún momento se habló de qué iba a ser. Mira, viene una acción en inconstitucionalidad por lo que tengo la información. Viene. De múltiples entidades, incluyendo los partidos del minoritario, sí, o del bloque de lo que le llamaban el bloque opositor, que era un bloque constituido fundamentalmente para acciones que fueran en pro de una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral equilibrados, una ley de partido y una ley electoral equilibrado. Se hizo un esfuerzo conjunto. Que el PRM y el Partido Reformista se salieron de ahí. Tengo la seguridad de que viene una acción en ese sentido. Pero aparte de que, porque ya eso es nulo de pleno derecho, más que nulo, es impracticable. Con lo que estamos ahora bregando es con eso, la impracticabilidad que hace la Junta. Dice, ustedes quieren que yo haga unas elecciones nacionales en el 19, porque son elecciones nacionales. Sí, claro. Primarias abiertas de 2 o 3 partidos son elecciones nacionales. Ustedes quieren que yo la haga en el 19, pero que ha quedado pendiente también el tema de la inconstitucionalidad en el sentido de la incursión o la obligatoriedad que se da, las funciones que se da a la Junta de meterse en la organización de los eventos propios de los partidos. La Junta va a organizarle ahora las elecciones a los partidos. Se supone que esa no es función de la Junta Central Electoral. Por eso está en la ley. Por eso les decía yo al principio que esta sentencia, la 352, que falló en una forma terminante, el principio de la supremacía de la Constitución, que no puede ser modificada ni siquiera por el propio tribunal. Por ellos mismos. Es más, si mañana se presenta un cambio en la composición por razones naturales, con la designación de 4 nuevos magistrados, no pueden fallar en sentido contrario, porque ya es una cuestión... Es definitiva e irrevocable para ellos sobre el tema, sobre el objeto fallado. El objeto fallado, que es si el transitorio vigésimo es contrario a otras disposiciones de la Constitución, y por eso tiene que ser anulado. Eso fue fallado en una forma definitiva. Por el órgano, porque no fueron los magistrados, fue el órgano, fue el pleno. En consecuencia, nadie puede volver sobre el mismo objeto a decirle, porque sería un recurso de reconsideración. Si permitimos que el Tribunal Constitucional revise eso mismo que falló sobre ese mismo caso, existen entonces, se deroga el artículo 184 que dice que son definitivas e irrevocables. Casi nos vamos ya, Juárez, pero de todas maneras... Pero volviendo a la primaria, para darte la última pincelada de las primarias,
la sentencia sirve para reafirmar el principio de que los fallos de la Suprema Corte de Justicia anteriores tienen carácter constitucional y son irreversibles. Reafirma eso. En consecuencia, no podía bajo ninguna circunstancia meterse el Congreso a derogar ese fallo de una forma abierta, porque lo hicieron abierto. De todas maneras, finalmente, la decisión de esta sentencia es extraordinaria, lleva una tranquilidad, una paz social. Y hay que felicitar calurosamente a los miembros del Tribunal Constitucional una vez más, porque no es nada más que le da un alivio a lo que puede ser una tensión por un intento de cualquierización de la norma constitucional. Es que la hace resplandecer para este caso y todos los demás casos en los cuales la Constitución es el escudo de nuestro país. Y le lleva una tranquilidad al país. Es el escudo de nuestro país. Le lleva una tranquilidad al país. Finalmente, final, que hablamos, si variara la composición, solamente son 4 miembros del Tribunal Constitucional que deben ser sustituidos. 4 miembros. Tiene 13 miembros. 9 hace quórum. Entonces, que entren 4 más, no importa quiénes sean, ojalá sean los mejores, sencillamente no hace variar. No hace variar. Pero es que aún en el caso de laboratorio, porque yo ni siquiera lo voy a comentar como una especie para comentar, de que los 12 quisieran ahora, no pueden, porque es que la Constitución lo prohíbe. Porque es definitiva e irrevocable. Y eso jamás en la vida va a pasar en jueces de ese nivel, con ese compromiso frente a la nación que han probado en esta y en muchas ocasiones. Ese Tribunal Constitucional es un orgullo para este país. Gracias. Y una protección del alma central de la vida nacional, que es nuestra Constitución. Gracias, Juárez. Faltan muchísimas cosas. Crudo el tema todavía, porque es bastante amplio. Así es. Pero qué bueno. Y así... Amplio y profundo. Así es. Gracias, Juárez, por ayudarnos a desmenuzar estas cosas. Por la invitación, y muy complacido, y cuantas veces sea necesario ya en lo adelante se presenten estas cuestiones de índole estrictamente jurídica, porque estas son mis aguas. Así es. Esto es derecho puro. Gracias, Juárez. Vamos a reproducir esta conversación, como siempre, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Amerita también que cualquier día de estos cimarrón, día de fiesta, feriado, cualquier cosa, o día cimarrón al fin, volvamos, lo podamos reproducir de nuevo. Gracias, Juárez, nos vamos y nos vemos. Buenas tardes.